La lluvia suave caía sobre la ciudad callada, convirtiendo los faroles en manchones dorados sobre el asfalto. Gabriel Monteiro caminaba solo por la calle casi vacía. Su gabán oscuro pegado al cuerpo, la cara pálida iluminada solo por los reflejos del agua. En sus manos llevaba un pequeño ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Elena, su esposa, quien había fallecido hacía 3 años. El panteón estaba en lo alto de una loma y el viento frío calaba hasta los huesos. Gabriel se arrodilló frente a la lápida, el nombre de ella grabado en el mármol húmedo. Elena Monteiro. Una luz que jamás se apaga. Recorrió las letras con los dedos, como si tratara de sentir una presencia que el mundo ya le había arrebatado. Cumplí con todo lo que te prometí, mi amor, murmuró, con la voz ahogada. Pero sin ti, nada tiene sentido. Por un instante, el silencio fue absoluto. Hasta que desde la entrada del panteón, una voz femenina, suave, temblorosa e imposible, rompió la noche. ¿Gabriel? Se giró despacio, el corazón latiéndole a 1000. A unos cuantos metros de distancia, de pie bajo la lluvia, estaba una mujer. La misma estatura, el mismo cabello, la misma cara. Era Elena, pero ella no podía estar ahí. La mujer lo miró con ojos llorosos, y antes de que Gabriel pudiera decir algo, ella susurró: «Yo te recuerdo». El ramo se le resbaló de las manos, cayendo en el lodo. Esa mujer, idéntica a su difunta esposa, estaba diciendo algo que no podía ser cierto. Y Gabriel sintió, por primera vez en años, miedo. ¿Quién era esa mujer? ¿Una doble? ¿Una farsante? ¿O algo mucho más misterioso? Horas después, Gabriel seguía temblando. Condujo por las calles mojadas de la ciudad, los limpiaparabrisas rechinando como un metrónomo de angustia. La cara de aquella mujer, idéntica a la de Elena, persistía en su mente como un eco imposible. El hombre que alguna vez fue admirado por su serenidad y lucidez, ahora apenas podía respirar. Era la misma cara. La misma sonrisa que solía calmarlo en sus peores días. Pero había algo distinto. Una mirada perdida, cansada, demasiado humana. De vuelta en su mansión silenciosa, el lujo parecía burlarse de él. Las paredes de mármol reflejaban el vacío. Los retratos de su esposa sonreían desde un tiempo en el que creyó que el dinero podía aferrarse a la vida. El reloj marcaba el lento paso de las horas, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana era la única señal de que el mundo aún existía. Gabriel se quitó el gabán empapado y fue al cuarto de Elena. Nada ahí había cambiado. Su perfume todavía parecía flotar entre las sábanas. El cepillo, el libro abierto en el buró, la foto de ellos sonriendo junto al mar. Cerró los ojos y sintió el peso de la culpa, por no haber estado ahí cuando ella más lo necesitó. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Elisa Duarte, la mujer idéntica a Elena, se resguardaba bajo un toldo. El viento helado le calaba el abrigo viejo. Apretó una bolsa gastada contra el pecho que contenía unos cuantos pesos y una foto antigua. La misma imagen de Elena, pero partida por la mitad. Pasaban los carros, salpicando charcos, y nadie parecía percatarse de la mujer empapada, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas. Murmuró para sí misma, en un tono entre el sueño y la desesperación: «Sé que he visto a ese hombre antes». El destino acababa de unir a dos almas rotas. Un hombre atrapado en el pasado y una mujer que cargaba con recuerdos que no deberían existir. Pero lo que los conectaba seguía siendo un misterio. ¿Quién era Elisa en realidad? ¿Y por qué recordaba a un hombre que, en teoría, nunca había conocido? A la mañana siguiente, el sol intentaba asomarse entre las nubes grises, pero el frío seguía cortando el aire.
Gabriel se despertó temprano. No porque quisiera, sino porque el sueño lo había abandonado. Tomó café solo en la larga mesa del comedor. Delante de él había espacio para 8 personas, pero solo el sonido de su cuchara golpeando la taza llenaba el lugar. La mansión, alguna vez llena de vida, ahora era solo un museo de recuerdos. En la esquina, el piano de Elena seguía intacto, cubierto de polvo. Afuera, el jardín que a ella le encantaba cuidar estaba lleno de hojas secas. Gabriel trató de convencerse de que todo lo que había visto la noche anterior era solo un delirio, producto de la soledad, la lluvia y el agotamiento. Pero la mirada de esa mujer no se le salía de la cabeza. Era la misma mirada que lo había hecho creer en el amor hacía 10 años. Mientras tanto, en una modesta casa de huéspedes en las orillas de la ciudad, Elisa Duarte despertó en un cuarto pequeño y húmedo. El techo mostraba grietas, y el olor a humedad se mezclaba con el de café quemado que venía de la cocina comunal. Se miró en el espejo roto, y por un instante se sobresaltó con su propio reflejo. «¿Por qué me miró así?», murmuró. Elisa no podía explicarlo, pero dentro de ella había una sensación familiar, como si una parte de su vida hubiera sido arrancada. En los últimos meses habían surgido fragmentos de recuerdos extraños. Una playa que nunca había visitado, una canción que le sonaba, y ahora, ese hombre. Necesitaba entender quién era él y por qué sentía un dolor que no comprendía. Más tarde, salió en busca de trabajo. Caminó por horas, preguntando en tiendas, cafés, mercados. Con cada no que recibía, su esperanza disminuía un poco más. Hasta que, al caer la tarde, se detuvo frente a un gran edificio con espejos. En la entrada, el logotipo de una conocida inmobiliaria, Monteiro & Vázquez. El nombre le sonaba familiar. Elisa se miró en el cristal y vio, por un instante, su propia imagen superponerse a la de Elena, sonriendo. Sobresaltada, dio un paso hacia atrás. Pero algo dentro de ella le decía que ahí encontraría las respuestas. Elisa intentaría entrar a la empresa de Gabriel, sin imaginar que él todavía luchaba por aceptar lo que había visto. El destino estaba a punto de unirlos de nuevo, pero lo que vendría después, nadie lo esperaba. El reloj de la recepción marcaba el mediodía cuando Elisa Duarte entró al vestíbulo de cristal de Monteiro & Vázquez. El contraste era brutal. El piso de mármol relucía, el aire olía a perfume caro y un suave sonido de piano sonaba de fondo. La misma melodía que Elena solía tocar en casa. Elisa se quedó helada por un instante. Se sentía como una trampa del destino, vestida con ropa sencilla. El abrigo desgastado y el cabello recogido a la carrera atrajo la atención de los guardias de seguridad, quienes la observaron con recelo. Pero su expresión no era de miedo, era de urgencia. Llevaba una carpeta vieja con algunos papeles arrugados, tratando de disimular su nerviosismo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista con una sonrisa amable pero fría. Yo vi el anuncio de trabajo para asistente de limpieza. Quisiera postularme, respondió Elisa, bajando la mirada. La mujer asintió, sin imaginar que aquella solicitante despertaría el mayor fantasma del dueño de la empresa. Arriba, Gabriel Monteiro terminaba una junta con su socio, Antonio Vázquez, quien hablaba con su arrogancia habitual. Necesitas dejar de aislarte, Gabriel. La empresa está creciendo y el mundo no va a detenerse a esperar tu luto. La mirada de Gabriel se desvió hacia la ventana. Abajo, algo llamó su atención. Una mujer cruzaba el vestíbulo. Contuvo la respiración. Ese andar ligero, ese cabello recogido de la misma forma en que Elena lo usaba cuando estaba distraída. Era ella.
Por un instante el corazón de Gabriel pareció detenerse. Se levantó de golpe, dejando a Antonio completamente desconcertado, y bajó las escaleras casi corriendo. Elisa estaba a punto de irse cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. Se giró y se encontró con su mirada. Los dos se detuvieron cara a cara, como si el tiempo se hubiera congelado. «Necesito hablar contigo», dijo Gabriel con voz baja y tensa. «Por favor, no te vayas». Elisa tragó saliva con dificultad. «Yo no sé quién es usted». «Pero yo sé quién eres», respondió él, con los ojos llorosos. «O al menos, quién pareces ser». El silencio entre ellos fue pesado, casi sagrado. La recepcionista observaba, confundida, mientras una extraña emoción llenaba el ambiente. En ese instante, sin saber por qué, Elisa sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Gabriel necesitaba averiguar quién era esa mujer, y Elisa empezaba a dudar de su propia historia. Pero lo que descubrirían el uno del otro lo cambiaría todo. Gabriel tardó unos cuantos segundos en recuperar el aliento. De cerca la cara de Elisa era aún más desconcertante. Cada rasgo, cada curva, cada detalle era una réplica perfecta de Elena. Pero sus ojos eran distintos. Llevaban el dolor del mundo. «Por favor, siéntate», le pidió llevándola a una sala privada, todavía aturdido. «Necesito entender qué está pasando». Elisa dudó, mirando a su alrededor. Aquel lugar no era para alguien como ella. Las paredes frías, los muebles lujosos, el silencio calculado. Pero había algo en aquel hombre, una mezcla de autoridad y desesperación que la desarmó. «Usted debe estar confundiéndome con alguien», dijo en un tono apagado. Nunca lo había visto. Gabriel sonrió, pero la sonrisa era de dolor. «Enterré a mi esposa hace 3 años. Y tú tienes su cara. La misma cara». Elisa bajó la mirada, temblando. «Yo no sé qué decir». El aire parecía pesar toneladas. Gabriel se inclinó un poco más. «¿Dónde naciste?» «En un pueblo del interior, al menos eso me dijeron», respondió, confundida. «No recuerdo a mis padres. Me crié en un orfanato». La respuesta golpeó a Gabriel como un balde de agua fría. Elena había sido adoptada de bebé. Nunca había encontrado a su familia biológica. Por dentro, luchaba contra una avalancha de pensamientos. ¿Sería posible? ¿Elena tenía una hermana gemela perdida? ¿O era esto alguna cruel jugada del destino? Afuera, Antonio Vázquez observaba la escena a través de la puerta de cristal entreabierta, intrigado. «¿Quién es esa mujer?», le preguntó a su secretaria. «Dijeron que vino a postularse para un puesto de limpieza». Antonio levantó una ceja. El interés de Gabriel era algo que no había visto en mucho tiempo, y le molestaba profundamente. Mientras tanto, Elisa se levantó para irse, tratando de contener las lágrimas. «Lo siento mucho, señor, pero tengo que irme». Gabriel le tomó el brazo con suavidad. «Por favor, solo dime una cosa». «¿Qué?», preguntó ella sobresaltada. Él dudó por un instante. Luego susurró. «¿Tú sueñas con el mar?». Elisa se quedó inmóvil. Las lágrimas llegaron antes de su respuesta. «Todas las noches». Y en ese instante, algo muerto dentro de Gabriel empezó a moverse. Conforme Gabriel se acercaba a Elisa, buscando respuestas, Antonio Vázquez vio en esto una amenaza y preparó una trampa que expondría al millonario al ridículo frente a todos. 2 días después, la ciudad se alistaba para el gran evento anual de Monteiro y Vázquez, una noche de gala para inversionistas y socios. Era el tipo de ocasión donde las apariencias importaban más que cualquier verdad. Luces, cámaras, copas de cristal, sonrisas ensayadas. Todo perfectamente coreografiado, hasta que algo se salió de control.
Gabriel, por primera vez en años, decidió asistir. El luto lo había mantenido alejado de los reflectores, pero algo en Elisa le hizo querer volver a vivir. Quería verla, entender qué intentaba decirle el destino. Sin embargo, Antonio Vázquez observaba todo con la mirada fría de un jugador experimentado. Había notado un brillo distinto en los ojos de su socio y vio ahí una debilidad. El gran Gabriel Monteiro, por fin vulnerable, murmuró mientras se ajustaba la corbata. Perfecto. Elisa, sin entender el peligro, había sido invitada por Antonio para trabajar en el evento, ayudando discretamente tras bambalinas. Cuando llegó, con un sencillo vestido negro prestado de la supervisora de limpieza, todo el salón de baile pareció detenerse. Varias miradas se voltearon y un murmullo recorrió a la multitud. El parecido con Elena era tan asombroso que nadie pudo ocultar su desconcierto. Gabriel la vio y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero antes de que pudiera acercarse a ella, Antonio subió al escenario con una sonrisa teatral. «Damas y caballeros», anunció sosteniendo el micrófono. «Antes de comenzar, quiero presentar a una invitada muy especial». Le hizo una seña a Elisa para que se acercara. Ella dudó. «Por favor, no me hagas esto», susurró asustada. «Vamos, querida, no hay nada que temer», dijo Antonio forzándola a subir. La audiencia murmuró, confundida. Gabriel se puso de pie, tenso. Antonio entonces se volvió hacia él, con una falsa expresión de sorpresa. «Gabriel, no lo vas a creer. Parece que Elena ha regresado de entre los muertos». El salón de baile cayó en un silencio incómodo. Risas discretas resonaron entre los invitados. Elisa, mortificada, bajó la cabeza. Gabriel, con el rostro marcado por la ira y la vergüenza, se acercó despacio. «Basta, Antonio». Su voz era firme, pero temblorosa. «Esto no es una broma». «¿Una broma?», replicó su socio fingiendo inocencia. «Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Una doble contratada? ¿Una obsesión tuya? ¿O otra de tus locuras sentimentales?» Las cámaras lo grabaron todo. Elisa empezó a llorar, sin comprender la razón de tanta crueldad. Gabriel le extendió una mano, protegiéndola de las miradas. «Te pasaste de la raya», le dijo Andotti a ver a Antonio, con los ojos llenos de lágrimas. «Y algún día te vas a arrepentir de esto». Pero la humillación ya estaba consumada. Y cuando Elisa huyó del salón de baile, entre lágrimas, todos vieron al poderoso Gabriel Monteiro correr tras ella, como un hombre desesperado, rompiendo la imagen perfecta que el mundo tenía de él. A la mañana siguiente los encabezados gritaban la humillación. Millonario confunde a empleada con esposa muerta en evento de gala. El delirio de Gabriel Monteiro. Duelo, escándalo y misterio. Las fotos estaban en cada noticiero. Gabriel en un traje, con los ojos llorosos. Elisa llorando en el escenario. Y Antonio Vázquez, al fondo, sonriendo sutilmente. La sonrisa de quien ganó sin ensuciarse las manos. Gabriel permaneció encerrado en su oficina por horas. Las persianas estaban corridas, su teléfono vibraba sin parar y el silencio era tan pesado como una piedra. Miró una de las fotos de Elena en la pared y susurró: «Solo quería entender por qué el destino me mostraba ese rostro de nuevo». Pero ahora todos lo veían como un hombre frágil, inestable, quizás desquiciado. El que alguna vez había sido el símbolo del éxito y el control, ahora era el hazmerreír. Mientras tanto, Elisa caminaba por las calles de la ciudad, con el rostro hinchado por el llanto. No sabía qué había hecho mal, solo sabía que había sido usada y expuesta. Dentro de su bolso, llevaba la credencial que había ganado por un solo día, que ahora parecía un cruel recuerdo. Se sentó en un parque y respiró hondo. «No me merecía esto», murmuró con la voz quebrada.
Yo solo quería trabajar. Fue entonces que Valença Ribeiro, una mujer de presencia serena y mirada compasiva, se acercó. Llevaba un rebozo colorido en la cabeza y cargaba una canasta de pan que repartía entre los necesitados de la zona. ¿Lloras por alguien o por ti misma, hija mía?, preguntó ofreciéndole un pedazo de pan. Elisa aceptó, aún confundida. Yo ni siquiera puedo explicarlo. Siento que perdí algo que nunca tuve. Valença la observó por un instante, como si viera más allá de sus palabras. A veces, el corazón reconoce lo que la mente aún no ha recordado. Elisa levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo sabe eso? «Porque he visto este tipo de dolor antes», respondió Valença, con su voz serena. «Y siempre lleva a un reencuentro. No con el otro, sino con quienes somos en realidad». Mientras tanto, en la mansión, Gabriel recibió un sobre anónimo. Dentro, solo había una frase escrita a mano. «Si quieres saber quién es, busca Monteclaro, un pueblo costero». Y por primera vez desde el escándalo, sus ojos recuperaron algo que parecían haber olvidado: un propósito. 3 días después del escándalo, el viento de la costa golpeó el rostro de Gabriel Monteiro mientras conducía solo por un camino estrecho, rodeado de verdes colinas y el mar al fondo. El nombre escrito en la nota, Monteclaro, un pueblo costero, resonaba en su mente como una promesa y una herida. El océano apareció a la distancia, azul e inmenso, y sintió que su corazón se aceleraba con cada curva. Al llegar, encontró un pueblo sencillo, casi olvidado por el tiempo. Casas coloridas, niños descalzos, el aroma a pan recién horneado que venía de una panadería local. Nada ahí le recordaba el mundo de lujo que había dejado atrás. En la pequeña plaza había una iglesia antigua. Una campana sonó despacio, y una mujer barría el suelo de la entrada. Gabriel se acercó. «Disculpe», dijo quitándose los lentes de sol. «Busco a alguien llamada Elisa Duarte». La mujer levantó la vista y sonrió dulcemente. «Aquí todos nos conocemos, joven. Pero esa muchacha, creo que llegó tarde». «¿Qué quiere decir con tarde?» «Ella vivió aquí cuando era una niña. Se la llevaron los trabajadores sociales hace muchos años. Solo regresó una vez, no hace mucho, buscando respuestas». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Buscando respuestas?» «Sí», dijo la mujer. Habló de una memoria del mar y de una mujer idéntica a ella. El silencio entre los dos fue interrumpido por un ruido de fondo. Valença Ribeiro, con su rebozo colorido y mirada serena, salió de la iglesia cargando una canasta. Al ver a Gabriel, lo reconoció de inmediato. «Usted es el hombre que ella no puede olvidar», dijo con voz firme. «Y ha venido en busca de la verdad». Gabriel, confundido, preguntó: «¿Conoce a Elisa?» Valença asintió. «Conozco su dolor. Y ahora veo que es el mismo que habita en sus ojos». El viento sopló más fuerte, esparciendo pétalos de flores por el suelo. Y fue entonces que Gabriel se dio cuenta. Quizás la respuesta que buscaba no estaba en el pasado, sino en el perdón. Valença lo invitó a la pequeña casa junto a la iglesia. Dentro, el aire olía a incienso y a pan recién horneado. En las paredes había fotos antiguas del pueblo y retratos de rostros desconocidos. Sobre la mesa, una vela encendida parpadeaba, como si guardara una presencia invisible. Gabriel se sentó, observando los detalles sencillos a su alrededor. Valença le sirvió café en una taza de barro y habló con calma, como si ya supiera lo que él necesitaba escuchar. A veces, cuando el amor es muy fuerte, no muere, solo cambia de forma. Lo miró profundamente. ¿Usted cree eso? Gabriel dudó. Creo, pero no sé si quiero creer.
Ver a alguien con el rostro de mi esposa me destruyó y me salvó al mismo tiempo. Valensa suspiró. Lo que vio no es coincidencia. Elisa siempre sintió un vacío, un nombre que resonaba en sus sueños. Quizás ese nombre era el suyo. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Mi nombre? Sí. Me dijo que soñaba con un hombre junto al mar. El viento se llevaba el sonido de su voz, pero su rostro era el suyo. El silencio que siguió fue casi sagrado. Gabriel apretó la taza con fuerza, intentando contener su emoción. ¿Y dónde está ella ahora? Valensa miró hacia el mar, visible a través de la ventana. Regresó a la ciudad. Dijo que necesitaba entender por qué se sentía culpable sin saber la razón. Gabriel se puso de pie lentamente. ¿Culpable? Sí. La voz de Valensa era baja pero firme. Porque en el fondo siente que le quitó algo a alguien. Y hasta que descubra qué fue, no podrá perdonarse a sí misma. Las palabras resonaron en su interior. Gabriel miró de nuevo al horizonte, donde el cielo se fusionaba con el océano. Ahí se dio cuenta de que el viaje no era solo sobre Elisa, era sobre él. Sobre el único hombre que lo había perdido todo, y sin embargo, seguía atrapado por lo que no podía cambiar. Valensa se acercó y le puso una de sus manos en el hombro. Si quiere ayudarla, Gabriel, necesita dejar descansar el pasado. Solo entonces ella podrá despertar a la vida que aún tiene. Él tomó un respiro profundo, sintiendo el peso y la ternura de esas palabras. El sonido distante de las olas parecía llamar a algo más grande, algo que aún no comprendía, pero que estaba a punto de descubrir. En ese instante, supo que necesitaba regresar. Volver no solo a la ciudad, sino al punto donde todo comenzó. Y esta vez, no sería para escapar del pasado, sería para liberar lo que aún quedaba de él. El cielo amaneció en tonos dorados mientras Gabriel tomaba el camino una vez más. El coche se deslizó por las curvas con la ligereza de alguien que, por primera vez en años, sabía a dónde iba. La nota de Elisa seguía en el asiento del copiloto, ya arrugada y gastada, pero ahora la veía distinto. No como un enigma, sino como un llamado. Al llegar a la ciudad, todo parecía igual, pero él había cambiado. La gente lo seguía mirando con curiosidad. El millonario ermitaño, el hombre que alguna vez lo tuvo todo y después desapareció. Esta vez, sin embargo, a Gabriel no le importó. Fue directo al hospital donde trabajaba Elisa. Mientras caminaba por los blancos y fríos pasillos, su corazón latía rápido, como si cada paso lo acercara a lo imposible. Ahí estaba ella. Al final del pasillo, con una bata de laboratorio sencilla, el cabello recogido y los ojos cansados, pero los mismos ojos de Elena, su esposa fallecida. Por un momento se detuvo, incapaz de respirar. Elisa notó su presencia. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose como si el tiempo se hubiera detenido. Gabriel dio un paso adelante, su voz temblorosa. Necesitaba encontrarte. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y ternura. ¿Por qué?, preguntó casi susurrando. ¿Por qué me buscaste? Porque ya no puedo huir de lo que sentí cuando te vi. Tomó una bocanada de aire. ¿Y por qué hay algo entre nosotros que no entiendo? Pero necesito entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿No crees que yo también lo siento? Desde el día que te vi, algo en mí se rompió y otra parte nació. Desvió la mirada, luchando contra sus propias emociones. Pero esto está mal, Gabriel. Yo no soy la que perdiste. Él se acercó despacio. Lo sé. Su voz ahora era serena. Y quizás por eso te necesito. Porque al mirarte, me doy cuenta de que el amor no terminó con la muerte. Solo cambió de rostro. El silencio entre ellos era denso y suave a la vez. Elisa dio un paso atrás,
con los ojos llorosos. «No sé si pueda con esto». «Entonces no luches contra ello», dijo Gabriel. «Solo siente y deja que el tiempo nos diga qué significa esto». Ella cerró los ojos por un instante y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Esa clase de sonrisa que trae el principio de algo verdadero. El mundo exterior seguía igual, pero dentro de ellos algo había cambiado. El amor no resurgió de las cenizas del pasado, nació de nuevo, con otro nombre, otra oportunidad y el mismo corazón. En los días que siguieron, Gabriel empezó a visitar el hospital discretamente. No como el hombre rico que había sido antes, sino como alguien que quería entender el mundo que Elisa habitaba. Observó lo mucho que se dedicaba a los pacientes, especialmente a los más pobres. Niños con enfermedades raras, ancianos olvidados por sus familias, madres exhaustas que aún encontraban la fuerza para sonreír. Y fue ahí, en ese ambiente de dolor y esperanza, donde Gabriel vio algo que nunca había visto en sus salones de gala: la belleza de la sencillez. Una mañana, al llegar, escuchó un alboroto en el pasillo. Un niño estaba a punto de ser trasladado a otro hospital, el único capaz de realizar la cirugía que le salvaría la vida. Pero el transporte se había cancelado. El vehículo de la institución se había descompuesto y no había fondos para pagar otro. Elisa, angustiada, intentaba resolverlo. Dijeron que sin un pago adelantado no enviarían la ambulancia y su tiempo se agota. Gabriel, sin pensarlo, sacó su teléfono. En cuestión de minutos, arregló una ambulancia privada y llamó a 2 médicos de su antiguo equipo personal. Lo hizo todo en silencio, sin identificarse. Cuando llegó la ambulancia, Elisa lo miró sorprendida. «¿Cómo lo lograste tan rápido?». Él simplemente respondió: «A veces, cuando algo es urgente, el corazón no espera por la burocracia». Elisa lo miró fijamente por un instante y por primera vez vio algo más allá del dolor en él. Vio verdadera compasión. Después de que el niño se fue a salvo, ella se acercó a él. «Tú pagaste todo esto, ¿verdad?». Gabriel sonrió levemente. «No importa quién pagó, lo que importa es que él vivirá». Ella se quedó en silencio, conmovida. «Podrías estar en cualquier parte del mundo, pero estás aquí, ayudando a gente que ni conoces. ¿Por qué?». Él respondió con los ojos llorosos. «Porque por mucho tiempo pensé que el dinero era la única forma de conquistar la vida. Pero lo que no compra es la paz de finalmente hacer lo correcto». Elisa le tomó la mano, un gesto simple, pero cargado de algo profundo. En ese toque, Gabriel sintió que el pasado se disolvía. Ya no había culpa, ni confusión. Solo existía el presente y la sensación de estar exactamente donde debía estar. Afuera, el sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando el blanco pasillo como si el mundo, por fin, respirara junto con ellos. Los días siguientes se sintieron diferentes. Gabriel empezó a pasar más tiempo en el hospital, ayudando de forma anónima a cubrir tratamientos, arreglar equipo viejo y renovar la sala infantil. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Elisa. Solo lo hacía. Ella, a su vez, sentía que algo extraño florecía dentro de ella. Una mezcla de calma y confusión. Cuanto más conocía a Gabriel, menos podía explicar el lazo invisible que los unía. Una tarde, mientras veían el atardecer desde el balcón del hospital, Elisa rompió el silencio. «¿Sabes? A veces siento que ya viví este momento. La luz, el olor a mar, el sonido del viento. Es como un déjà vu». Gabriel sonrió. «Yo siento lo mismo. Quizás nuestras almas simplemente se reconocen». Ella lo miró a los ojos, como si buscara algo en su interior. «O quizás el universo está tratando de decirnos lo que hemos olvidado». Esa frase resonó profundo en él.
En su corazón Gabriel sentía que aún había algo oculto, una pieza faltante. Y ese sentimiento se intensificó cuando, esa misma noche, recibió una llamada inesperada de Valença. «Gabriel, encontré algo que necesitas ver». Horas después, estaba de vuelta en la pequeña casa de la sabia. Ella lo esperaba con una vieja caja de madera en sus manos. Pertenecía a la madre de Elisa. La encontré en el sótano de la iglesia. Dentro de la caja había cartas, un listón para el cabello y una fotografía amarillenta. Gabriel casi la dejó caer cuando vio la imagen. Una joven, con rasgos idénticos a los de Elisa. Y a su lado, un hombre mayor con el mismo apellido Monteiro. «¿Qué significa esto?», preguntó sorprendido. Valença colocó su mano sobre el retrato. «Que quizás el lazo entre ustedes es más antiguo de lo que piensas». Ella explicó. La madre de Elisa trabajó para una familia muy rica, hace muchos años. Fue despedida cuando quedó embarazada. Dicen que el padre nunca supo o nunca quiso saber. El silencio que se formó era casi insoportable. Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón latía erráticamente. «¿Estás diciendo que Elisa podría ser...?» «Sí», Valença confirmó con dulzura. «La hija de tu padre». Se llevó las manos a la cabeza, en shock. Todas las piezas de repente encajaron. El parecido, la conexión inexplicable, el destino cruzado. Pero con esto llegó un dolor insoportable. El amor que lo sanó también trajo una verdad imposible. Gabriel miró el mar a través de la ventana, el mismo mar que lo había llevado hasta ahí, y susurró. «Entonces, lo que siento por ella está prohibido». Valença respondió con voz serena. «Lo que sientes es amor, Gabriel. Pero lo que haces con él es lo que define quién eres». Afuera, el viento soplaba fuerte, como si el mundo entero esperara su decisión. Gabriel condujo sin rumbo por la ciudad, mientras la noche caía sobre las calles vacías. Las farolas pasaban por la ventanilla del coche como destellos de recuerdos que quería borrar. Las palabras de Valença martillaban en su cabeza. «La hija de tu padre». Su mente luchaba contra su corazón, y cada latido del motor parecía repetir la pregunta que lo destrozaba. ¿Qué hacer con un amor que no puede existir? Detuvo el coche frente al mar. La brisa fría le cortaba el rostro, pero apenas la sentía. Se arrodilló en la arena, sus manos hundiéndose en la tierra húmeda. Ahí, donde el destino había empezado, Gabriel lloró por primera vez desde que Elena había muerto. «¿Por qué ella?», murmuró entre lágrimas. «¿Por qué darme una nueva oportunidad solo para arrebatármela de nuevo?». El sonido de las olas fue su única respuesta. Y de alguna manera, parecía decir que algunos dolores son necesarios para purificar el amor, para transformarlo en algo más grande. Cuando regresó al hospital a la mañana siguiente, Elisa notó algo diferente en sus ojos. Una serenidad triste, pero firme. La llamó para hablar en el jardín. «Elisa, necesito decirte algo», comenzó, con la voz ahogada. Ella se sentó a su lado, aprensiva. Gabriel tomó una bocanada de aire y le contó todo. La visita a Valença, la fotografía, la posibilidad de tener la misma sangre corriendo por sus venas. Ella permaneció en silencio, su rostro pálido. Sus manos temblaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse de nuevo, pero ahora, el silencio no era esperanza. Era dolor. Elisa se levantó despacio. «Así que es eso», dijo en un susurro. «Lo que sentí, lo que sentimos, nunca pudo ser amor». «No digas eso», suplicó Gabriel con la voz quebrada. «Lo que sentimos fue puro, antes de saberlo. Y quizás eso es precisamente lo que lo hace verdadero». Ella lloró en silencio. «¿Pero qué hacemos ahora?».
Él se puso de pie y le tomó las manos con delicadeza. Ahora elegimos amar de una manera diferente. Ella lo miró fijamente, confundida. ¿Cómo así? Puedo amarte sin poseer. Puedo cuidarte como se cuida algo sagrado, porque eso eres tú. Elisa le llevó la mano al rostro y sonrió entre lágrimas. Y puedo perdonarte, por ser el que el destino me dio, aunque no sea el que el destino quisiera para ti. Se abrazaron, y fue el abrazo más sincero que jamás había existido. Sin deseo, sin culpa, solo amor transformado. En el cielo las nubes comenzaron a abrirse. El primer rayo de sol de la mañana tocó sus rostros, y por un instante, pareció que el universo los bendecía por elegir el camino más difícil, el de la pureza. Los días siguientes fueron de silencio. Elisa pidió un permiso para que se ausentase del hospital por un tiempo, y Gabriel lo respetó. No intentó llamar, no intentó explicar. Simplemente siguió ayudando al hospital de forma anónima, como una manera de mantener viva la única conexión que aún podía tener con ella, el bien que los había unido. Pero algo había cambiado en él. El hombre que una vez cargó el peso del apellido Monteiro, ahora caminaba las calles con sencillez. Sin guardaespaldas, sin corbata, sin la prisa de quien le teme al tiempo. Empezó a frecuentar la comunidad donde el muchacho le había salvado la vida. Ayudaba con las comidas comunitarias, cargaba cajas, limpiaba pisos. Algunos lo reconocían, sorprendidos. «Señor, ¿el millonario Monteiro? ¿Qué hace usted por acá?» Y él sonreía con serenidad. Tratando de aprender qué significa en verdad ser rico, un día una anciana se le acercó. «No sé qué lo trajo con nosotros, mijo, pero ver a un hombre como usted trapeando el piso nos hace creer que el mundo todavía tiene esperanza». Él bajó la mirada, humilde. «Yo también necesito creer eso, señora». Mientras tanto, Elisa poco a poco regresó a su rutina. Los pacientes extrañaban su sonrisa, y lentamente, el hospital recuperó su vitalidad. Pero cada vez que miraba el mar desde su balcón, recordaba las palabras de Gabriel. «Puedo amarte sin poseerte». Y eso, en lugar de doler, la fortalecía, porque ahora entendía. Hay amores que no vienen para quedarse, sino para enseñarnos a ser completos. Una tarde, cuando regresó al hospital, vio algo nuevo en la entrada. Una placa plateada, sencilla, sin ostentación. Pabellón Infantil Elena Monteiro, en memoria del amor que salva. Elisa tocó la placa con la punta de los dedos y sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro. Esa era su firma. Discreta, genuina, sin decir una palabra, sonrió al cielo, como quien por fin entiende que el amor de verdad nunca desaparece. Se transforma en algo más grande. El tiempo pasó despacio, y Gabriel ya no medía los días en números, sino en gestos. Quienes antes lo admiraban por sus negocios, ahora lo veían tomando el transporte público, ayudando a extraños, con una luz en los ojos, como quien por fin había hecho las paces con el mundo. Una mañana, al salir de la comunidad, escuchó una voz conocida a sus espaldas. «Así que es cierto, el gran Monteiro se ha vuelto un voluntario de calle». Era Enrique Vasconcelos, su antiguo socio, el hombre que lo había traicionado, regando mentiras que destruyeron su reputación. Llevaba un traje caro, la misma sonrisa arrogante de siempre, y una mirada llena de desdén. Gabriel respiró hondo antes de responder. «Es cierto, y ha sido el mejor negocio de mi vida». Enrique se rió, negando con la cabeza. «Siempre el mismo soñador. Tenías un imperio en tus manos. Y hoy, mírate, un hombre sirviendo sopa y trapeando pisos». Gabriel lo miró con serenidad. «El imperio era una prisión, Enrique. La libertad estaba en la gente que yo no podía ver».
Enrique entrecerró los ojos, confundido por la calma del otro. ¿Estás enfermo o te volviste loco? Perdí mi ilusión, respondió Gabriel con suavidad. Y gané lo que tú todavía estás buscando. Su antiguo socio soltó una risa corta, disimulando su incomodidad. ¿Sabes qué es curioso? Los periódicos quieren reabrir el caso del contrato. Están descubriendo que quizás yo manipulé la evidencia. Gabriel permaneció en silencio, con la mirada firme, sin ira. La verdad siempre encuentra su camino. Enrique se acercó más, provocando. ¿Vas a denunciarme? Es tu oportunidad de venganza. Gabriel sonrió levemente. No, el tiempo ya está haciendo eso por mí. El silencio que siguió fue pesado, pero no para Gabriel. Enrique, desconcertado, desvió la mirada. Por primera vez, el hombre acostumbrado a dominar se sintió pequeño ante la calma de alguien que había perdonado. Antes de irse, Gabriel solo dijo: «Espero que algún día descubras que ganar no es subir, es inclinarse con el corazón limpio». Enrique se quedó inmóvil, sin respuesta. Y mientras lo veía alejarse, el sonido de una ambulancia a lo lejos resonó como un recordatorio. La vida no espera a que el orgullo baje la guardia. Esa noche, el cielo parecía más claro que nunca. Gabriel caminó por la playa, el viento en la cara, cuando vio una figura sentada en las rocas, mirando el horizonte. Aún de lejos, reconoció el pañuelo de colores que se movía suavemente. «Valensa», la llamó, acercándose. Ella volteó la cara y sonrió, como quien ya sabía que él vendría. «Te estaba esperando, Gabriel. El mar me dijo que por fin habías entendido». Se sentó a su lado, en silencio. El sonido de las olas llenó el espacio entre las palabras. «Entendí que el amor no es posesión, ni una promesa», dijo con voz serena. «Es entrega, y a veces es dejar ir». Valensa asintió. «Sí, pero hay algo más. El amor también es memoria. Sigue existiendo en todo lo que tocamos con el corazón». Gabriel miró al mar. «Pensé que la vida se había acabado cuando perdí a Elena. Luego, pensé que empezaba de nuevo cuando conocí a Elisa. Ahora veo que ambas me enseñaron lo mismo». «¿Y qué fue eso?», preguntó Valensa con dulzura. «Que el amor de verdad no es sobre quién se queda, es sobre lo que permanece». «¿Y qué permanece, Gabriel?». Él respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. «La bondad, el perdón, las ganas de ser útil». «Entonces estás listo», dijo ella. «Listo para vivir sin miedo a la pérdida, porque quien entiende el amor, entiende que nada se pierde de verdad». Un hermoso silencio se formó entre los dos. El mar reflejó la luna llena, y por un momento pareció como si todo el universo estuviera escuchando. Valensa se levantó despacio. «El destino te rompió para enseñarte a sanar. Ahora sana lo que el mundo aún no sabe cómo arreglar». Gabriel también se levantó, sintiendo un calor suave en el pecho. Una mezcla de gratitud y propósito. «¿Y por dónde empiezo?». Ella lo miró con ternura. «Por donde siempre debería empezar, con amor». Mientras la mujer caminaba por la arena y desaparecía entre la niebla, Gabriel se quedó inmóvil, mirando el mar. Sabía que ese encuentro no era solo una despedida, era una transición. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no necesitaba buscar. Lo que buscaba había estado ahí todo el tiempo, dentro de él. Pasaron los meses. El nombre de Gabriel Monteiro, antes sinónimo de escándalo y caída, empezó a resurgir, pero de una manera completamente nueva. No en las columnas de negocios, sino en las páginas de interés humano de los periódicos. El exempresario que transformó el dolor en refugio. Así lo llamaban ahora. Con los ahorros que aún tenía,
y con donaciones que empezaron a surgir espontáneamente, Gabriel fundó una institución llamada Casa Elena, un hogar para niños abandonados y mujeres sin apoyo. En la entrada, una frase grabada en mármol blanco decía: «Aquí, el amor no muere. Reinicia». Elisa fue una de las primeras en visitar el lugar. Cuando llegó, se paró en silencio frente al edificio sencillo pero acogedor. Las paredes estaban pintadas en colores suaves, el jardín lleno de flores. Y en el patio central, el sonido de las risas de los niños llenaba el aire de vida. Gabriel apareció en la puerta, con la misma sonrisa tranquila de quien había aprendido a vivir en paz. «No pude llamarlo de otra manera», dijo señalando la placa. «Casa Elena. Ella me enseñó a amar, y tú me enseñaste a que el amor continuara». Elisa sonrió con ternura. «Y ahora tú le enseñas al mundo». Entraron juntos. Adentro, Gabriel le mostró cada habitación, cada rincón, cada pequeño milagro que había nacido del dolor transformado. En el comedor, los niños corrieron a abrazarlo. Una niña de unos 5 años le jaló la mano y preguntó con pureza: «Tío, ¿es cierto que usted perdió a alguien en el cielo?». Gabriel se arrodilló frente a ella, con un brillo en los ojos. «Sí, mi amor, así fue. Pero cuando ayudamos a alguien aquí, es como abrazar a quienes se quedaron allá arriba». La niña lo abrazó fuerte, y por un instante, el tiempo se detuvo de nuevo. No como al principio de la historia, con dolor, sino con plenitud. Ahí, Gabriel entendió el significado de todo. La vida no le había quitado el amor, solo lo había multiplicado. Elisa observó la escena con lágrimas en los ojos. «Elena estaría orgullosa», dijo con suavidad. «¿Y tú?», preguntó él. Ella asintió. «Yo también». En ese momento no había romance, ni deseo, solo gratitud. Y esta forma de amor, silenciosa e infinita, era la más pura de todas. El tiempo pasó, y Casa Elena floreció como un faro en medio de la ciudad gris. Donde antes hubo abandono, ahora había canto, compartir y esperanza. Las paredes guardaban historias de nuevos comienzos, y el nombre de Gabriel Monteiro ya no era recordado por su riqueza o su tragedia, sino por su bondad. Una mañana, caminaba por el jardín, viendo a los niños jugar entre las flores. El viento suave traía risas y el aroma de los rosales. De pronto, vio a Elisa llegar a la entrada. Llevaba una pequeña planta en las manos, envuelta en un trapo húmedo. «Es un retoño de olivo», dijo sonriendo. «Vive muchísimo tiempo y simboliza la paz». Gabriel recibió el regalo con emoción. «Entonces vamos a plantarlo juntos». Los dos cavaron la tierra con sus propias manos, uno junto al otro, y colocaron la pequeña raíz en la tierra fértil. Cuando terminaron, se quedaron en silencio, observando el retoño crecer bajo la suave luz de la mañana. «¿Crees que crecerá fuerte?», preguntó ella. «Sí crecerá», respondió él mirando al cielo. «Todo lo que nace del amor florece, aunque tome tiempo». Elisa lo abrazó, y en ese abrazo había perdón, gratitud y la certeza de que la vida no necesitaba ser perfecta para ser hermosa. Más tarde, al atardecer, Gabriel se sentó solo en el patio. El sol descendía lentamente, pintando el mundo de oro. Cerró los ojos y, por un instante, sintió una brisa cálida en la cara, como si alguien a quien quiso mucho estuviera ahí, sonriéndole desde algún lugar más allá de la vida. Y por primera vez, no lloró. Sonrió, porque entendió que el amor verdadero nunca muere. Simplemente cambia de forma, y sigue guiando corazones que tienen el valor de empezar de nuevo. La cámara se alejaría lentamente, revelando el orfanato, los niños jugando, y el olivo recién plantado meciéndose con la brisa. Un símbolo eterno de resiliencia inquebrantable. Luego la voz suave de Gabriel cerraría la historia.
El dolor fue el precio que pagué. El perdón, la sanación. Pero el amor fue realmente lo que me mantuvo vivo. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que te importe. Quizás, sin siquiera darte cuenta, podrías sembrar una semilla de esperanza en el corazón de otra persona también.